El despojo por parte del Tribunal Supremo de Justicia de las funciones del Poder Legislativo de mayoría opositora y de las inmunidades de los diputados desataron una tensa y fuerte oleada de protestas. A la represión de las manifestaciones que iniciaron en abril contra el régimen venezolano, se sumó una polémica estrategia de la que echó mano Nicolás Maduro en medio del convulsionado ambiente político. Convoco al poder constituyente originario. A su medida, Maduro logró imponer la convocatoria de una constituyente. Y llovió, tronó y relampagueó y la constituyente llegó. El poder constituyente no solo terminó por acorralar más a la oposición, también selló la ruptura constitucional denunciada por la propia fiscal general Luisa Ortega, que la convirtió en blanco del régimen. Para desconocer, oigan bien, desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral constituyente presidencial. El nuevo pulso interno, a juzgar por los hechos, lo ganó el polémico y cuestionado mandatario. Al heredero político de Hugo Chávez no le importó la amplia participación que obtuvo la oposición en la consulta popular que rechazó días antes la intención de Maduro de elegir 545 corredactores de una nueva constitución. Tampoco lo amilanó la negativa de los opositores a participar de su constituyente. Nosotros no reconocemos ese proceso fraudulento. Para nosotros es nulo, no existe. A Maduro, además, no parece afectarle la presión internacional ni las amenazas de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump. Sanciones. Tomen las sanciones que le dé la gana, pero el pueblo venezolano ha decidido ser libre y yo ser el presidente de un pueblo libre. Inicialmente, desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 13 escuderos de Maduro fueron sancionados por violaciones a los derechos humanos. Este viernes, la presión aumentó con sanciones financieras directas contra el régimen venezolano. Trump prohibió al sistema financiero estadounidense la compra de bonos públicos y deuda del gobierno de Maduro y la petrolera estatal PDVSA. Vamos a hablar precisamente de este punto con Gonzalo José Oliveros, magistrado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, y con el Miguel Enrique Otero, editor, en ese momento presidente editor del diario El Nacional. Voy a comenzar con usted, magistrado, preguntándole sobre exactamente en qué está la lucha por la democracia en ese momento en Venezuela. Resulta evidente que finalmente Nicolás Maduro logró aferrarse al poder, utilizó esa asamblea constituyente para diluir ese movimiento de protestas que había adquirido bastante fuerza en Venezuela, logró de alguna manera impactar a la oposición cuando de alguna forma un sector de los disidentes decidieron participar de las elecciones del próximo mes de octubre. Muchos inclusive hablan de una división. ¿En qué quedó la lucha por la democracia en este momento en Venezuela, en este contexto que le estoy planteando? La dirigencia venezolana, y hay que hacer referencias históricas, siempre ha tenido esa división entre participar o no participar. Si nosotros hacemos memoria, en el año 1952 existía en Venezuela un régimen dictatorial que dirigía el general Marcos Pérez Jiménez. El general Pérez Jiménez, para validar su pretensión de continuar ocupando válidamente el gobierno, inventó una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente había partidos importantes que querían participar. Unión Republicana Democrática, que dirigía el doctor Jovito Villalba, y el Partido Social Cristiano Copey, que dirigía el presidente Caldera. Acción Democrática, desde el exilio, el presidente Betancourt decía que no se debía participar. Sin embargo, la dirigencia de Acción Democrática en el país exigió la participación. Esa discusión se solventó votando, la gente votó en la constituyente de diciembre del 52 y el gobierno hizo lo que hacen normalmente los gobiernos dictatoriales en condiciones similares, robó las elecciones. Simplemente en 1952. De hecho, el presidente del Consejo Supremo Electoral de la época, el doctor Grisanti, se asiló en la Embajada de Colombia en Venezuela, porque no estuvo de acuerdo con el fraude que la dictadura de la época implementó. Posteriormente, en el año 57, se produce una segunda discusión
con ocasión de un plebiscito que no estaba previsto en la Constitución. Ahora hemos discutido, los venezolanos en el 2005 tuvimos un aprendizaje extraordinario. Por razones morales nos abstuvimos, ¿de acuerdo? De ir a ese proceso electoral. De ir a un proceso electoral porque la dirigencia había informado que en el referendo revocatorio había existido fraude. La consecuencia de esa abstención fue simple y llanamente lo que hoy estamos viviendo en Venezuela. Todos los poderes cooptados por el gobierno, porque un gobierno que simplemente toma decisiones jurídicas, pudiéramos poner entre comillas las palabras jurídicas, sin importar el aspecto ético o moral. En este momento hay esa misma discusión, participar o no participar. Voy a hablar por mí. Si en Venezuela mañana convocasen una elección de reina de carnaval y se permitiera votar, yo voto. Yo no me abstengo electoralmente más nunca. Mi voto que me lo roben, el gobierno que sea, yo no lo regalo. Señor Miguel Enrique Otero, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace del momento que enfrenta en Venezuela esta batalla que han dado diferentes sectores, no solamente la oposición, sino distintos sectores de ciudadanos en Venezuela por recuperar la democracia? ¿En qué quedó esta lucha luego de los últimos acontecimientos? Bueno, primero habría que decir que esa Asamblea Nacional Constituyente no tiene ninguna representatividad. Aparte de que es ilegal, que es inconstitucional, allá hay 545 diputados que nadie conoce. Conocerán a 4 o 5 porque son los familiares de Maduro y 2 o 3 dirigentes tradicionales del PSV, que es el partido de gobierno, pero ahí nadie conoce a nadie. O sea, esos diputados electos por los distintos estados los pones en la avenida principal de las ciudades de los estados y nadie sabe quiénes son. O sea, ahí pueden decidir cualquier cosa y pueden decidir una constitución que cambie absolutamente todo. Por eso es que cuando hablamos de el tema constitucional en este momento, eso está sujeto a que esta gente decida cualquier cosa. Claro, hay cosas que a lo mejor van a decidir y, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Ajá, ¿qué pueden hacer? ¿Van a prohibir las redes sociales? O sea, ¿van a cerrar Twitter, Facebook? ¿Van a cerrar Internet? Bueno, lo pueden hacer. Pero imagínense cómo queda el país con una cosa como esa, porque ellos no pueden regular las redes sociales, ellos pueden cerrar Twitter, pero no regular las redes sociales. Entonces están hablando unos temas que en el mundo no tienen mucho sentido. Y bueno, y evidentemente la condena mundial ha sido terrible. Ahora, la oposición está entre 2 aguas, porque una parte de la oposición, y quizás es lo que ha, digamos, detenido la acción de la oposición, una parte de la oposición tiene está dispuesta a ir a unas elecciones, unas primarias, unas elecciones de gobernadores, y otra parte de la oposición dice que eso es legitimar el CNE, legitimar el régimen, legitimar la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, eso es algo terrible porque en estos momentos la oposición venezolana está dividida en esos dos mundos, y eso implica que la acción opositora se diluya, se frene. Pero yo no estoy pesimista con respecto a eso, porque hay algo mucho peor que todo eso que está pasando, que es a nivel político, que es el drama de la catástrofe económica de Venezuela. La catástrofe económica y social, el tema del hambre, el tema de las penurias, el tema del desastre, el tema de la falta de recursos, de un modelo que no va para ninguna parte, un modelo donde el régimen desmanteló todo el aparato productivo, convirtió a Venezuela en un país importador. Se cayeron los precios petroleros, pero además ellos destruyeron, como destruyeron el aparato productivo, destruyeron el aparato productivo petrolero, y las consecuencias es que Venezuela está en una crisis terrible que cada día es peor y peor. Y es evidente. Producen cada día menos petróleo, sí. La corrupción se lo lleva todo. Entonces ese fenómeno de división de la oposición va a ser superado por una realidad terrible que viven los venezolanos.